Mi hermano, que es dueño de un hotel en Miami, me llamó preguntando, ¿dónde está tu marido? Respondí, en un viaje de negocios en Nueva York. Él dijo, no, está en mi hotel en Miami con una mujer deslumbrante y está pagando con tu tarjeta. Con la ayuda de mi hermano, empecé a preparar mi venganza. Al día siguiente, mi marido me llamó, en pánico. Soy Allison, y déjame decirte, no hay nada que sacuda más profundamente que descubrir que la persona en la que depositaste toda tu confianza estuvo, todo el tiempo, manipulándote como si fueras una pieza desechable. En una mañana húmeda y pesada en Atlanta, mi teléfono vibró con una llamada inesperada de mi cuñado, Daniel. Allison, ¿dónde está Garrett? Preguntó, con un tono de voz contenido, pero cargado de urgencia. ¿De viaje de trabajo? Respondí, sintiendo ya un nudo en el pecho. Ese tipo de instinto que surge incluso antes que la evidencia. No, respondió. Está en Miami con Lila. En ese preciso instante, todo mi mundo tembló. Fue como si un velo hubiera sido arrancado, revelando todo lo que había decidido ignorar. Los regresos tardíos de Garrett, las exigencias cada vez más extravagantes de su hermana, Lila, y la misteriosa y constante desaparición de mis recursos financieros. Pero no permitiría que me destruyeran. Tenía un plan. Y pronto descubrirían con quién se habían metido. Tengo 34 años y soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología en el corazón de Atlanta, donde los rascacielos de cristal reflejan el cielo del estado del melocotón. No tuve una infancia acomodada. La pequeña ferretería de mi padre quebró cuando yo era adolescente, dejando a nuestra familia en apuros. Mi madre trabajaba en turnos dobles, y yo empecé a trabajar como mesera a los 16 años para ayudar con los gastos. La universidad no era una opción realista. Era demasiado cara, así que me sumergí de lleno en el mundo laboral, abriéndome camino con determinación e interminables noches de esfuerzo. A los 23, obtuve certificaciones en gestión de proyectos y alcancé un puesto de liderazgo, convirtiéndome en la persona más joven en la historia de la empresa en llegar tan lejos. Aquello no era solo un empleo, era la prueba viviente de que podía construir algo sólido, algo que nadie podría quitarme. Fue en ese contexto que conocí a Garrett, uno de los nuevos contratados que me asignaron para capacitar. Era carismático, con una sonrisa fácil y un don para hacerte sentir como si fueras la persona más importante en la sala. Allison, tenemos casi la misma edad y tú ya estás al mando. Es impresionante, me dijo el primer día, con sus ojos marrones brillando de admiración. Ignoré el halago, pero sus palabras se quedaron resonando. Yo tenía 27 años, uno menos que él, pero ya llevaba más tiempo en la empresa, subiendo con esfuerzo desde que me salté la universidad. Garrett era diferente. Venía de una familia acomodada del barrio de Buckhead. Tenía el tipo de vida que incluía casas grandes, viajes frecuentes y expectativas aún mayores. Cambiaba de trabajo con frecuencia, sin establecerse realmente. Creo que mi ambición lo fascinaba. Empezamos a salir, cenas informales en taquerías, paseos nocturnos por Piedmont Park, risas al escuchar las listas de reproducción que creábamos juntos. Me involucré, ignorando pequeñas señales, como la forma en que dejaba los platos sucios en el fregadero o nunca recordaba ayudar con las cuentas. Pensé que era simplemente su manera de sentirse cómodo, de mostrar su verdadero yo. Un año después, me pidió matrimonio bajo las luces centelleantes del Centennial Park, y acepté, soñando con una sociedad en la que construiríamos una vida juntos. Compramos una casa en Midtown, una acogedora casa adosada de ladrillo donde invertí todos mis ahorros. Pensé que era nuestra, pero Garrett insistió en que el título se registrara solo a su nombre. Es solo burocracia, Allison, me dijo, y lo dejé pasar, sin querer crear conflicto. Fue entonces cuando conocí a Lila, la hermana mayor de Garrett. Apareció en nuestra fiesta de compromiso, entrando en la sala de preparación sin llamar a la puerta, sus tacones de marca golpeando el suelo. Así que tú eres la elegida de Garrett, comentó, mirándome como si fuera una prenda en oferta. Bonita, pero por debajo de la media. Bonita, pero sencilla, añadió, echándose el pelo hacia atrás con una sonrisa falsa. Soy Lila, tu nueva cuñada. Yo digo cómo funcionan las cosas aquí. Forcé una sonrisa, incómoda por su arrogancia. Encantada de conocerte. Soy Allison, respondí, manteniendo la cortesía. Ella asintió con desdén y se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de falta de respeto. Lila era una influencer digital, todo filtros de Instagram y risas ensayadas, pero su startup había fracasado un año antes, dejándola intentando mantener un estilo de vida que ya no podía permitirse. La vida con Garrett cambió rápidamente. Planificación de la boda, pagos de la hipoteca, mi trabajo exigiendo más, ya que buscaba una promoción a directora senior. Pero las grietas empezaron a aparecer. Garrett comenzó a presionar para que abandonara mi carrera. Serías más feliz en casa, Allison, me decía durante la cena. Yo me encargo del dinero y tú te encargas de la casa. Sus palabras sonaban como una prisión,
no como amor. Había trabajado demasiado para renunciar a lo que me daba autonomía, el único espacio donde tenía control después de una infancia de inseguridad. Mientras tanto, Lila seguía apareciendo, tratando nuestra casa como si fuera suya. Casa bonita, Garrett, decía, desparramada en nuestro sofá. Lo estás haciendo bien. Garrett sonreía, inflando el pecho, pero nunca mencionaba mi contribución. Era como si fuera invisible en mi propia vida, y empecé a sospechar que Garrett y Lila contaban exactamente con eso. Las visitas de Lila se volvieron frecuentes, como una nube de tormenta cerniéndose sobre mi casa en Midtown. Una tarde bochornosa, llegó sin avisar, su perfume invadiendo el ambiente incluso antes de que escuchara su voz. Garrett, ¿dónde está mi hermano?, llamó, quitándose los tacones con familiaridad. Garrett, todo sonrisas, la recibió como si fuera una celebridad. Lila ha llegado, cariño. ¿Puedes traer unos aperitivos?, dijo, como si yo fuera una empleada contratada. Me mordí la lengua, fui a buscar patatas fritas en la despensa, pero el aire parecía denso, pesado, como si algo estuviera a punto de estallar. «¿Qué lugar tan maravilloso tienen?», comentó Lila, recostada en mi sofá, deslizando el dedo por su teléfono. «Garrett, debes estar ganando una fortuna para pagar esto». Sus palabras estaban cargadas de ironía. La verdad era que Garrett no había pagado ni la mitad del valor. Yo había acumulado $80,000 para el pago inicial, fruto de años de horas extras, mientras que su contribución fue mínima. Aún así, él solo asintió, dejando que ella creyera que él era el proveedor. «Sí, nos va bien», dijo, evitando mis ojos. Volví con los aperitivos forzando una sonrisa. «Garrett trabaja duro, pero yo también contribuyo», dije, intentando mantener un tono ligero. Lila me miró, con los ojos afilados como una cuchilla. «Ah, sí, eres la jefa en el trabajo, ¿verdad? Él es tu subordinado. Es curioso, ya que él ni siquiera terminó la escuela secundaria». Se rió, como si fuera un detalle adorable. Me quedé helada. Nunca escondí que dejé la escuela para ayudar a mi madre, pero la forma en que lo dijo me dio escalofríos. «No se trata de títulos», respondí con calma. «Me gané mi lugar». «Claro, claro», dijo ella agitando la mano. «Pero ahora que somos familia me ayudarías, ¿no? La familia ayuda a la familia». Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Garrett intervino, riendo. «Claro, Allison. Lo que Lila necesite se lo daremos». Lo miré, con el estómago revuelto. ¿Qué era esto? Antes de que pudiera responder, Lila se inclinó. «Necesito $6,000. Solo un préstamo rápido para actualizar mi marca». Su trabajo como influencer exigía una apariencia impecable, ropa nueva, fotos producidas. Pero sabía que el fracaso de su startup la había dejado sin recursos. «$6,000 no es poco», dije, cruzando los brazos. «¿Para qué es?». Ella puso los ojos en blanco. «Solo para estética, Allison. Eres gerente. Debes tener de sobra». Garrett asintió, como si no fuera un problema. «Vamos, cariño, hay que ayudarla». Me sentí acorralada en mi propia cocina. «Está bien», dije, «pero vamos a firmar un pagaré. Necesito esto por escrito». Lila se quejó, pero me mantuve firme. Al día siguiente, regresó con su identificación, refunfuñando mientras firmábamos los papeles. Pensé que era el final. Me equivoqué. En los meses siguientes, Lila regresó. Cada préstamo era más grande. 11,000, luego 20,000, luego más. Cuando sumé todo, ella había tomado $120,000, todo registrado en pagarés que yo exigí. Garrett nunca lo cuestionó, solo se encogió de hombros cuando lo mencioné. «Es familia», decía, como si eso lo justificara todo. Mientras tanto, él empezó a llegar tarde del trabajo, atendía llamadas en voz baja, desviaba la mirada cuando le preguntaba. Me quedaba despierta, mirando el horizonte de Atlanta por la ventana, preguntándome si me había casado con un extraño. Luego empeoró. Una noche, revisé mi cuenta bancaria después de un largo día en la oficina. Mi corazón se detuvo. Habían desaparecido $105,000, retirados en pequeñas cantidades a lo largo de semanas. Los recibos que encontré en el abrigo de Garrett mostraban cenas de lujo en ADK, consumos en bares en azoteas, incluso un reloj de marca. Lo confronté esa noche, con la voz temblorosa. «Garrett, esos son mis ahorros. Dinero que gané antes de conocerte. ¿Cómo pudiste gastar $15,000 sin avisarme?». Él se recostó, tan casual como siempre. «El dinero es nuestro, Allison. Relájate. Nos divertimos, ¿no? ¿Nos divertimos?». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Al día siguiente, Lila apareció con un bolso nuevo. «Garrett me llevó de compras», dijo sonriendo. Mi sangre hirvió. Estaban tratando mi vida de trabajo como si fuera un cajero automático privado. Quise gritar, pero me tragué la furia, sabiendo que necesitaba un plan, no una pelea. Fue entonces cuando Daniel llamó. «Allison, ¿Lila está contigo?», preguntó, pareciendo exhausto. «Ha desaparecido, gastando como loca». Dije que no estaba, pero las ausencias de Garrett coincidían con los fines de semana de ella. «Daniel», le dije, con la voz baja, «creo que están tramando algo, y estoy cansada de que me engañen». El aire en nuestra casa en el centro de la ciudad
Parecía pesado con secretos, como la humedad de Atlanta pegándose a la piel. Las noches de Garrett se acumulaban, su teléfono lleno de mensajes que escondía. Lo pillé susurrando con Lila en la sala, sus voces bajando cuando yo entraba. Mi instinto gritaba que algo andaba mal, pero aún faltaban pruebas. Empecé a observar con más atención estados de cuenta bancarios, conversaciones cuando él creía que no lo escuchaba. Cada llamada susurrada, cada excusa vaga alimentaba el fuego dentro de mí. No solo estaba dolida, estaba furiosa. Había trabajado demasiado, sacrificado demasiado para ser tratada como un felpudo. Una noche, encontré un recibo arrugado en el bolsillo del abrigo de Garrett, una cena de $2,000 en Bones, una steakhouse a la que nunca había ido. Otro mostraba una cuenta de $15,000 en un bar elegante en Miami. Garrett había dicho que estaba en una conferencia en Savannah. Mis manos temblaban mientras unía las piezas. No solo estaban gastando mi dinero, estaban presumiendo, viviendo una vida de la que yo no era parte. Me sentí tonta, pero no del tipo que llora. Soy del tipo que planea. La llamada de Daniel llegó días después, con la voz cargada del mismo cansancio que yo sentía. Allison, Lila desapareció todo el fin de semana. Dijo que estaba con Garrett, pero no lo creo. Algo anda mal. Le conté sobre los recibos, los $15,000 drenados de mi cuenta, las mentiras de Garrett sobre los viajes. Daniel suspiró. Me está presionando para que me tome unas vacaciones largas. Y encontré folletos de viaje en su mesa. Mi corazón se aceleró. Miami. Tenía sentido. Estaban planeando una escapada. Probablemente con mi dinero. Revolvía un cajón que Garrett siempre mantenía cerrado con llave, usando un clip para abrirlo. Dentro, folletos brillantes de resorts en Miami, suites frente al mar, alquileres de yachts, todo. Entre ellos, una tarjeta de un club para una fiesta de moda en South Beach, con la caligrafía de Garrett marcando una fecha y equipo G en el reverso. No solo estaban gastando, estaban planeando una escapada, riéndose a mis espaldas. Llamé a Daniel, con la voz firme a pesar de la rabia. Van a Miami, Daniel. Tengo pruebas. Y tengo un plan. Recordé una tarjeta de regalo antigua, caducada, de una cafetería local, del mismo tamaño y color que mi tarjeta de débito. Garrett era despistado, siempre cogiendo tarjetas de mi bolso sin verificar. A la mañana siguiente, mientras él se apresuraba al aeropuerto, cambié su tarjeta de débito por la tarjeta de regalo. Ni siquiera se dio cuenta, ocupado enviando mensajes a Lila. Le envié un mensaje a Daniel. Listo. Veamos hasta dónde llegan. Se rió. Un sonido raro. Eres implacable, Allison. Estoy contigo. Horas después, mi teléfono sonó. Era Garrett. Allison, estoy en Miami disfrutando con Laila y unos amigos. Todo con tu tarjeta. Se jactó, con la voz llena de arrogancia. Te estás volviendo demasiado creída, cariño. Es hora de que aprendas cuál es tu lugar. Sus palabras eran para herir, pero no sentí nada. Solo un enfoque helado. ¿Mi tarjeta, Garrett? ¿De qué hablas? Se rió. Revisa tu cartera si no me crees. Dejé que el silencio se prolongara. ¡Qué gracioso! Mi tarjeta de débito está justo aquí. Oí su respiración entrecortarse. ¿Qué? No, espera, tanteó. Maldijo. Esto dice Java Hot. Allison, ¿qué demonios es esto? Sonreí. Cogiste una tarjeta de regalo caducada, Garrett. Espero que estés disfrutando del calor de Miami sin dinero. Daniel, escuchando en alta voz, casi se atraganta de la risa. La voz de Garrett se volvió desesperada. Esto no es gracioso. Manda dinero ahora. Colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de poder. Más tarde, Daniel me envió un mensaje. Están atrapados. Lila se está volviendo loca. No hay dinero para el hotel. Sonreí, imaginándolos sudando bajo el sol de Miami, sus planes desmoronándose, pero no había terminado. Llamé a mi abogada, una mujer astuta que contraté después de los gastos excesivos de Garrett. Quiero los papeles de divorcio listos, y quiero todo lo que es mío. La casa, los ahorros, todo. No dudó. Entendido. Vamos a cerrar esto. Daniel estaba en la misma página, listo para el divorcio de Lila. Estábamos listos para ser la red de seguridad del otro. Por primera vez en meses, respiré hondo, sintiendo que estaba recuperando mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación, mi mente afilada con un propósito. Daniel y yo nos enviábamos mensajes como generales antes de la batalla. Él encontró más pruebas. Correos electrónicos de Lila reservando un penthouse en Miami, pagado con los datos de mi tarjeta que Garrett había compartido. Pensaron que solo éramos una fuente de dinero, dijo Daniel con voz dura. Ya no más. Asentí al teléfono, mirando el horizonte de Atlanta desde la ventana de mi oficina. No se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, algo que Garrett y Lila nunca nos dieron. Me mantuve en contacto con Daniel. Estaban atrapados en Miami, el hotel rechazando la tarjeta de regalo. Las llamadas de Garrett no paraban, cada vez más desesperadas. Allison, esto es un infierno. Sin dinero. Manda ayuda. Las ignoré todas. Mi abogada armaba el caso. Pagarés de Lila, estados de cuenta que mostraban las retiradas de Garrett, capturas de pantalla de sus mensajes de texto arrogantes. Daniel me envió grabaciones de los berrinches de Laila,
su voz aguda culpando a Garrett. Dijiste que su tarjeta era buena. Casi sentí lástima. Casi. Una semana después, Daniel regresó a Atlanta, dejando a Garrett y Lila para que lidiaran con el regreso. Lo encontré en una cafetería en Piedmont Park, con el rostro cansado, pero decidido. He terminado, Allison. Lila me ha estado chupando la vida durante años, tratándome como un banco. Quiero irme. Asentí. Daniel era estable. Un contador, siempre siguiendo las reglas, pero el caos de Lila lo había desgastado. Vamos a terminar con esto juntos, dije. No se van a salir con la suya. Nuestra abogada tenía los papeles listos. Divorcio. Reclamaciones por cada centavo. Garrett me debía $140,000, $110,000 por el pago inicial de la casa, $30,000 por los ahorros drenados, $10,000 por daños emocionales. Lila debía $40,000, $30,000 por los préstamos, $10,000 por la complicidad. Las reclamaciones de Daniel contra Lila sumaban $150,000, $70,000 por gastos imprudentes, $80,000 por sufrimiento emocional. Números fríos, pero justos. Un balance de la traición. Cuando Garrett y Lila finalmente regresaron, irrumpieron en nuestra casa en Midtown, con los rostros rojos de rabia y del calor de Miami. Allison, ¿qué demonios fue eso?, gritó Garrett, tirando la maleta al suelo. Nos humillaste. ¿Daniel está de tu lado? Esto es una locura. Lila se cruzó de brazos. ¿Crees que eres inteligente dejándonos así? Me mantuve en calma, con la carpeta de la abogada en la mano. Daniel dio un paso al frente, su tranquilidad habitual reemplazada por el acero. Siéntense, dijo, con voz cortante. Se congelaron. La abogada les entregó los papeles. Lean con atención. Los ojos de Garrett se abrieron de par en par con el divorcio y las exigencias. ¿Divorcio, Allison? ¿Estás bromeando? Lila leyó, palideciendo. Esto dice que debo $40,000. Yo no hice nada, me incliné. Tú pediste prestados $30,000 y ayudaste a Garrett a vaciar mi cuenta. Tenemos pagarés, recibos, todo. Garrett intentó reír. No puedes probarlo. Deslicé los estados de cuenta sobre la mesa, con cada retiro resaltado. $105,000. Cenas, bares, el reloj que llevas puesto. Todo está aquí. Lila rompió los papeles. Buena suerte en hacerlos cumplir sin los originales. Sonreí. Esas son copias. Los originales están con mi abogada. Buen intento. Garrett estrujó un bolígrafo. Estás arruinándolo todo. No, respondí. Tú lo hiciste. Yo solo estoy limpiando. Silencio. Su desafío se desmoronó. Daniel, rompió el silencio. Tengo grabaciones, Lila. Cada berrinche, cada mentira. Terminamos. El peso de las palabras los golpeó como un tren. Por primera vez nos vieron, no como felpudos, sino como personas que ya no aguantaban más. Después de la confrontación, me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima de años. Intentaron contraatacar, amenazaron con demandar, pero nuestra abogada lo había previsto. La cláusula en el acuerdo decía que cualquier contraataque sería contraproducente, costando más sin posibilidad de victoria. Firmaron, con los rostros tensos, aceptando devolver todo. $110,000 de Garrett, $40,000 de Lila. Las reclamaciones de Daniel se resolvieron por separado. Su silencio reflejaba el mío. No solo estábamos cerrando un capítulo, estábamos quemando el libro y empezando de nuevo. Me mudé de la casa en Midtown la semana siguiente, dejando a Garrett con la hipoteca de la que tanto se jactaba. Compré un apartamento moderno en Buckhead, con ventanas de piso a techo y vista al horizonte de Atlanta. Era mío, pagado con mi dinero. Un símbolo de la vida que reconstruí. El trabajo se convirtió en un santuario. Unas semanas después, mi jefa me llamó. Allison, lo estás haciendo genial. Promoción a directora senior. Casi lloro. El peso del sueño me golpeó. Todos esos años de lucha, sin un título universitario, valió la pena. El escándalo llegó a la oficina. Garrett fue transferido discretamente a una sucursal en Savannah. Una noche, me envió un mensaje. Allison, te echo de menos. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Te prometo que te centras en tu carrera. Me reí y borré el mensaje. Lila lo intentó. Allison, seamos familia de nuevo. Tal vez empezamos mal. La corté. Lila, se acabó. Adiós. Los bloqueé a ambos. Daniel y yo mantuvimos el contacto. Café, paseos en Piedmont Park. Él era diferente a Garrett. Sólido, amable, con un humor seco que me hacía reír cuando pensé que lo había olvidado. Él también finalizó el divorcio. Se mudó a un loft en el centro. ¿Alguna vez pensaste que deberíamos haberlo visto venir?, preguntó un día. Me encogí de hombros. Tal vez, pero estamos aquí ahora y es mejor. Él sonrió. Sentí una chispa, algo nuevo, sin prisa. No estábamos corriendo. Pero nuestras conversaciones nocturnas, las risas compartidas, parecían un comienzo real. Meses después, pasé en taxi por la antigua casa en Midtown. Un letrero de "Se vende" estaba al frente, la pintura descascarándose como el orgullo de Garrett. No me importaba dónde estaban él o Lila. Mi vida estaba completa.
Nuevo apartamento, nuevo puesto, nueva perspectiva. Luché por cada centímetro, desde los días de mesera hasta las noches estudiando certificaciones mientras Garrett dormía. Ya no estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Descubrí que confiar demasiado es un lujo que solo aquellos sin dignidad pueden pagar, y yo lo pagué caro, con noches en vela y una cuenta bancaria vacía, mientras mi marido disfrutaba del sol de Florida con su hermana y mi dinero. Aprendí que ser invisible en tu propia casa es peor que ser traicionada. Es ser borrada por quien juró amarte, como si yo fuera solo un detalle en su plan, un detalle con tarjeta de débito y paciencia infinita. Al final, me convertí en la heroína de mi propia película. No lloré, no grité, solo cambié la tarjeta y dejé que el karma hiciera el resto. Y, caramba, nada es más dulce que ver la arrogancia ahogarse en Miami sin un céntimo.